hermanos, seguimos con nuestra serie de predicación en el libro de Romanos, donde en esta mañana estaremos viendo los versículos 25 al 29 del capítulo 2. La semana pasada estábamos viendo cómo el apóstol Pablo hablaba a los hermanos, hablaba a los judíos y desmontaba esta arrogancia que ellos tenían, que pensaban que por el simple hecho de ser judíos ya ellos estaban completos, ya ellos creían y daban por sentado que por ser el pueblo que Dios había escogido era suficiente para la salvación, que no había nada más que hacer, porque ya por ser ellos el pueblo que Dios entre tantas naciones escogió, no había más nada que hacer, estaban libres de la condenación. De igual forma, en los versículos que estaremos viendo en esta mañana, en el capítulo 2, los versículos 25 hasta el final, vamos a ver a un Pablo también hablándole y diciendo que no basta solamente con tener algunos beneficios sin obediencia. Dice la palabra de Dios, versículo 25 al 29, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es circuncidado, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y yo he querido titular el mensaje de esta mañana: la verdadera circuncisión es la del corazón. De igual forma, mis amados hermanos, como le decía, Pablo en estos versículos que siguen, los versículos 25 al 29, como decimos nosotros los dominicanos, sigue dándole sus cajetazos a los judíos, y él quería desmontarlos de la nube que ellos se creían estar. Él le llama la atención y le invita, mis amados hermanos, como también Dios nos invita a nosotros a ponernos donde nuestro capitán y rey nos vea, donde Dios pueda ver la actitud del corazón nuestro en cuanto al servicio y rendición a Él. No es por carita bonita o porque seamos mejores, o quizás los judíos por haber sido ese pueblo que Dios entre todas las naciones escogió para que por Él viva. Si nosotros vemos en Génesis capítulo 17, los versículos 1 al 14, en esta porción de las Escrituras, Dios nos muestra un hermoso panorama. Dios muestra un hermoso panorama hacia ese pueblo judío donde cualquiera quisiera estar incluido. Si nosotros vemos a Génesis 17, Pablo está tratando de manera directa. Dios está tratando de manera directa con Abraham. Hasta este momento de la historia, Abraham, el nombre de él real era Abram. Aquí es en este capítulo 17, cuando Dios le cambia el nombre a este hombre, Abraham, donde Dios pacta con Abraham. Dios pacta con él y le dice que todo varón debía ser circuncidado como señal de obediencia a Dios.
Abraham circuncidó a todos los hombres, incluido él, que tenía 99 años. Dios le dio una orden directa a Abraham, que todo varón nacido debía ser circuncidado al 8º día. Un varón nacía, al 8º día debía ser circuncidado. Imagínese usted, hermano, que al 8º día todo varón debía ser circuncidado, y había una orden de parte de Dios que si no era circuncidado, ¿sabe qué era lo que iba a pasar? Iba a morir. Y seguro que nadie quería que un hijo que le naciera perdiera la bendición de ser pueblo de Dios, y mucho menos que su hijo muriera. Entonces era una orden directa de parte de Dios que todo varón nacido al 8º día debía ser circuncidado. Y usted me podrá preguntar, ¿y qué es la circuncisión? Bueno, los varones sabemos qué es la circuncisión. La circuncisión no es más que la operación, el corte del prepucio, que es toda la carne que está en el miembro masculino del hombre. Esta circuncisión que Dios estableció, dándole esta promesa a Moisés, a Abraham, haciendo este pacto con Abraham, fue la señal que Dios le dio de apartar a Israel de todas las demás naciones como un pueblo santo. Para él es bien interesante nosotros poder ver la manera como Dios actúa, como Dios obra. El hombre no ha tenido a través de la historia que hacer nada para encontrar gracia en Dios. Ha sido la misericordia de Dios que ha salido de él hacia la humanidad, y por eso nosotros entendemos y vemos y debemos vivir agradecidos con Dios, porque no fuimos nosotros los que buscamos a Dios. Dios es el que con su amor nos ha atraído a él, y damos mucha gloria a Dios. Pero en todo el proceso de la salvación y la relación con Dios, nosotros vemos que Dios en su gracia ha permitido a que el hombre se pueda relacionar con él. Dios ha permitido que el hombre pueda tener acercamiento a él. Pero hay algo que nosotros debemos hacer, y es que la vida nuestra, juntamente con la salvación, debe venir acompañada con humillación, sumisión y obediencia a Dios. De donde nosotros podemos ver que en estos versículos que vamos a ver en esta mañana, si nosotros no somos obedientes, si nosotros no vivimos sometidos a la voluntad de Dios, lo que Dios haya hecho en nosotros no tiene ningún valor. Y es lo que vemos en los versículos 25 y 26. La circuncisión solamente es efectiva si es acompañada de la obediencia. Y los versículos 25 y 26 dice, pues, en verdad, la circuncisión aprovecha que si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su circuncisión como circuncisión? Miren, mis amados hermanos, es determinante para la efectividad de la circuncisión en el hombre que ésta esté acompañada a la ley. Los judíos, a quienes se les había entregado la ley, a quienes se les había entregado la Torá, ellos creían que por el simple hecho de ellos haber sido circuncidados, de ellos haber sido apartados para Dios, de ellos haber sido el pueblo al que Dios le entregó la ley, era suficiente para ellos ser eximidos de toda culpabilidad. Ciertamente, mis amados, a ellos les fue entregada la ley, a ellos les fue entregada la Torá. ¿Y qué es la Torá, mis amados hermanos? Siempre que nosotros escuchemos
que mencionen esta palabra, la Torá. La Torá son los primeros 5 libros de la Biblia, o lo que nosotros llamamos el Pentateuco, que son los libros que van desde Génesis hasta Deuteronomio. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Pablo aquí quiere traerle un argumento a estos hombres, a los judíos. Y él le dice, miren, ciertamente la única manera de que la circuncisión pueda ser efectiva en sus vidas es si ustedes guardan los estatutos, mandamientos y decretos que Dios les entregó. Esta ley que Dios le dio para que eso que ustedes han recibido, para eso que a ustedes le han hecho, sea efectivo, debe de venir acompañada con la obediencia y sumisión a Dios. Hermanos, una vida circuncidada sin obediencia es igual a nada. Y Pablo es lo que quiere mostrar. Hermano, miren, este libro de Romanos es tan maravilloso que solamente con él nosotros tenemos instrucciones de vida para nosotros andar en este mundo en todo tiempo de frente a Dios, dándole la gloria a él y viviendo para él, porque nos da todas las directrices para nosotros tener vidas prácticas y vidas triunfantes en Dios. Y es lo que nosotros vemos aquí. Dios le está diciendo a través del apóstol Pablo a los judíos, mira, ciertamente ustedes son mi pueblo escogido, pero por tú ser escogido nada más no te da el derecho a tú querer vivir como a ti te dé tu gana, porque hay órdenes que están puestas, hay órdenes que han sido dadas para que esas órdenes sean cumplidas. Dios asimismo a nosotros como hijos de Dios nos ha dado órdenes, nos ha dado instrucciones para que sean estas las que rijan nuestras vidas, por las cuales nosotros seamos guiados. Y es lo que nosotros estamos viendo, y Pablo se lo está diciendo, y Pablo le está argumentando a los hermanos, mira, si tú estás circuncidado y tú tienes la ley de Dios, pero tú, eso lo tienen poco, donde tú no haces conforme a lo que Dios te ha mandado hacer, eso equivale a nadie, a nada. Un judío, por más circuncidado que él estuviera, un judío, por más conocedor de la ley que fuera, si él era un violador de la ley, no era nada. Pablo quería traer a la mente de aquellos, de igual forma como trae a nosotros, que por nosotros haber obtenido la gracia de la salvación, la gracia de que Jesucristo ha hecho efectiva en él su bondad, si nosotros vivimos de espalda a Dios, eso es igual a nada. Y Pablo le decía, mira, en verdad la circuncisión aprovecha de una sola manera, es si tú guardas los mandamientos de Dios. Pero si tú eres un transgresor, si tú eres uno que viola la ley, si tú eres uno que andas de espaldas, ¿tú sabes qué? Eso viene a ser incircuncisión, eso viene a ser nada. Dios manda que nosotros evidenciemos externamente lo que Él ha hecho hacer de manera interna en nosotros. Dios quiere que nosotros vivamos una vida piadosa, apegada a los valores morales y espirituales que Él demanda. Y este enfrentamiento era que Pablo le estaba haciendo a los judíos. Independientemente de lo que sea, debían cumplir con todas las exigencias espirituales y morales que Dios había establecido en la ley que había sido entregada a ellos. Pablo les dice en el versículo 26, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida
su incircuncisión como circuncisión. Pablo le quiere enseñar, mira, no hay exclusividad en Dios sin obediencia. Tú podrás ser lo que tú quieras, pero si no estás viviendo conforme a los estatutos que Dios ha dado, si tú no estás viviendo de acuerdo a las ordenanzas, si tú no estás viviendo una vida humillado delante de la presencia de Dios, Dios no reconoce esa circuncisión. La verdadera circuncisión que Dios ha de reconocer es aquella del hombre que vive de acuerdo a los valores establecidos por Dios, de acuerdo a esa sumisión a la palabra, de acuerdo a la obediencia a Dios y a sus enseñanzas. Pablo dice, mira, si el incircunciso, el que no es como tú, pero obedece lo que Dios ha dado, Dios no va a tener esa obediencia a Dios como si él fuera un circunciso. Ciertamente, mis amados hermanos, nosotros tener la palabra y los judíos tener la circuncisión no es válida sin obediencia. Ciertamente, amados hermanos, la circuncisión no es un acto que lleva a la salvación. Es lo mismo que en estos tiempos nosotros, el bautismo en sí nos salva. Ahora bien, el bautismo sí es una evidencia externa de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. El hecho de nosotros haber sido salvados y de haber ido a las aguas del bautismo, esto no determina la salvación. La salvación la determina Dios. La salvación está en Dios. Y una nota bien importante para que nosotros podamos ver y entender, lo podemos ver en el mismo libro de Romanos, en el capítulo 4, los versículos 8 al 12. Dios pactó con Abraham, y al momento de Dios pactar con Abraham, Abraham no había sido circuncidado, por lo cual nosotros podemos entender y podemos ver claramente que no hay una relación acepta ante Dios sin obediencia. No importa quién nosotros seamos, no importa lo que nosotros tengamos. Mire lo que dice Romanos 4. Dice: bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la incircuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos les sea contada por justicia. Es bien interesante, mis amados hermanos, nosotros poder ver que solo la obediencia a Dios nos lleva a estar delante de su presencia. No es porque nosotros seamos o tengamos, es por nosotros obedecer a Dios. Es por nosotros vivir una vida de obediencia, es lo que nos lleva a estar delante de la presencia de Dios. Es vivir una vida de gratitud. Hermanos, el hombre no es salvado por un rito. El hombre es salvado por Cristo. Pablo lo que le está diciendo aquí, ustedes no son salvos por ese rito que ocurrió en ustedes. Ustedes no son salvos
porque ustedes les fue entregada la ley. Ustedes no son salvos porque cuando Dios pactó con Abraham y le dijo que todo varón que fuese nacido al 8º día debía ser circuncidado. Entonces los judíos se pensaron esto. Ellos se creyeron que bueno, ya no hay nada que hacer. Cuando realmente la verdadera circuncisión es cuando es operada en el corazón, cuando toda esa carne mala, toda esa maldad es sacada de nosotros, cuando nosotros reconocemos nuestras faltas, la necesidad que tenemos de Dios y por su palabra nosotros vivimos en obediencia, humillados delante de Él, reconociendo que cada día necesitamos de su gracia en nuestra vida para nosotros poder mantenernos en pie. No es el rito de la circuncisión. No es porque el hombre haya ido a las aguas del bautismo, quiere decir que el hombre es salvo. La salvación depende de Dios y por eso nosotros debemos vivir en humillación y en obediencia a su palabra. Por ese sacrificio maravilloso que en Cristo nosotros hemos recibido, ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario para salvación del mundo. Hermanos, la salvación no es una herencia. La salvación es gracia de Dios. Y de igual forma, así como los judíos pensaban que por haber sido del linaje de Abraham, aquel que le había dicho, aquel que Dios le había dicho que iba a ser una gran nación de él, aquel con el cual Dios hizo un pacto de que esa nación sería grande y que ese pueblo había sido especial, escogido para él. Ya todos por eso tenían la salvación ganada. No. Había y hay que guardar la ley. Y Pablo le dice que la circuncisión no es nada, no aprovecha, no tiene ningún valor si no es obedecida. De igual forma, mis amados hermanos, por nosotros pertenecer a una iglesia donde se predica el mensaje del evangelio, por nosotros pertenecer a una familia que glorifica el nombre de Dios, no es eso lo que determina la salvación. No por ser nuestros hijos, valga la redundancia, nuestros hijos, ellos tienen la salvación obtenida. Ellos tienen que obedecer al llamado del mensaje del evangelio y obedecer a Cristo para ser salvo. No por nosotros venir a la iglesia y por venir a estudios bíblicos y por ser de los que siempre estamos en todo lo que se hace en la iglesia. Si nosotros estamos y no obedecemos a la palabra de Dios, es igual a nada. Nuestros hijos, ellos deben de tener un encuentro con Dios, porque no hay herencia de salvación. Nadie hereda la salvación por otro. La salvación solamente es obtenida a través de Cristo, y en esto estaban perdidos los judíos, y Pablo les enrostra esto, y nosotros vemos a los judíos haciendo esto, y nosotros también debemos vernos en ese caballo, que si nosotros no obedecemos y decimos que somos, es igual a nada. Y nos llenamos la boca de decir que somos cristianos para la gloria de Dios. Ajá, el Señor dice, estos de labio me honran, pero su corazón está lejos de mí. Es que debe haber una evidencia de lo que Dios ha hecho en nosotros. No es nada más una pantalla, es lo que hay dentro de nosotros, un corazón rendido, despojado del vicio, del pecado y entregado a hacer la voluntad de Dios. De eso se trata. La verdadera circuncisión es la del corazón. Es lo que Dios ha hecho internamente en nosotros, que nos lleva entonces esa
ese trabajo interno a vivir de manera externa, donde podamos nosotros testificar con nuestras vidas y glorificar del gran Dios Redentor. Dios demanda obediencia. Dios demanda que nosotros vivamos glorificando su nombre. No es un estado el nuestro, es una necesidad de vivir para Dios. Nosotros no vivimos ni estamos en una condición de que ya hemos sido salvados y punto. No, es una condición de un día a día donde progresivamente nosotros debemos de ir creciendo en Dios, donde debe haber una santidad progresiva, donde cada día debe haber un acercamiento a Dios por lo que Él es y por lo que nosotros le necesitamos para tener una vida abundante en Él. ¿Ustedes saben por qué, mis amados hermanos? Es porque en el hombre no hay mérito alguno. Todo mérito, toda honra, toda gloria es para Dios. Y si hay algo que Dios no comparte con nadie, es su gloria. Nosotros no tenemos nada de qué gloriarnos. Nosotros no tenemos nada de qué afanarnos, de qué nosotros creérnosla. Si hay algo que nosotros debemos creer, es que no merecíamos lo que hemos recibido, la salvación en Cristo Jesús. Y por esa salvación, tú y yo, nosotros debemos vivir. No somos nada, no somos nadie, simplemente siervos que necesitan urgentemente la gracia de Dios. De igual forma que los judíos, hermanos, nosotros no hemos sido salvados por rito. Nosotros hemos sido salvados por Cristo, que hizo un sacrificio maravilloso. Y Dios demanda de nosotros una vida abundante en Él. ¿Saben otra cosa importante que el creyente debe tener pendiente? Es que Dios juzgará la obediencia de los hombres y no según los méritos que nosotros creamos que hemos ganado. Es nuestra obediencia a Él, nuestra entrega a Él, nuestra confesión de fe hacia lo que Cristo ha hecho. Es la vida según las ordenanzas de Dios. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios en los versículos 27 al 29? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti. Es interesante este versículo 27, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pablo dice, mira, el que físicamente es incircunciso, el que no ha hecho nada, el que no ha sido circuncidado, dice la palabra de Dios, pero que guarda perfectamente la ley, te condenará a ti. Que tú que tienes la letra y la ley, y tú que has sido circuncidado, eres transgresor de la ley. Es más, el que sin estar físicamente circuncidado y cumple la ley, que tú, que te llenas la boca de decir
que te circuncidaron y que tienes la palabra de Dios, pero no la cumples, dice la Biblia que se te juzgará, se te condenará. Ese estará mirando, wow, yo no lo tengo. Yo no tengo la circuncisión. A mí no me fue dada la ley. Pero por la gracia de Dios, el Señor en su misericordia me trajo y yo estoy aquí y tú mírate dónde estás. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente, dice el versículo 29, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y como he titulado el mensaje, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual viene, del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amados hermanos, Dios nos juzgará según méritos, no es según lo que nosotros creamos tener o lo que nosotros creamos que somos. Dios quiere un pueblo viviendo en obediencia a Él. Aunque no haya habido circuncisión física en el hombre, pero si ha guardado la ley de Dios, si ha vivido en obediencia, si ha vivido en santidad, si ha vivido en integridad, si ha vivido andando conforme a los preceptos, estatutos y decretos que Dios ha dado, ha de recibir la bendición de Dios. Mas todo aquel que creyéndose ser todo, que ha tenido la palabra, que fue circuncidado, ha de ser rechazado por Dios. El hecho de los judíos, mis amados hermanos, haber recibido la ley, haber sido circuncidado, no hay facultad alguna ni derecho para conferirse, ser mejor y ya tener el cielo ganado. De igual forma, tú y yo hemos sido salvos por gracia, y por esa gracia recibida, inmerecida de Dios, nosotros debemos vivir cada día humillados, dándonos en el pecho y tratando de ser mejores creyentes cada día, porque ciertamente no nos merecemos nada, por lo cual tú y yo no debemos querer vivir enrostrando al mundo que nosotros somos siervos para la gloria de Dios, pero no estamos guardando los mandamientos de Dios. Eso equivale a nada. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón. Es aquel que aún habiendo dadole Dios la palabra de Él, es aquel que aunque recibió esta parte de la circuncisión, vio más allá de eso y entendió que ese rito era simplemente algo para identificarlo, pero no para ser eximido, sino que lo que está por encima de la circuncisión es una vida de obediencia a la palabra de Dios sobre todas las cosas. El genuino es aquel que vive una vida
de obediencia. El genuino es aquel que sobre todas las cosas ha entendido que su corazón debe de ser libre de toda contaminación. Es aquel que en su interior entiende que sobre todas las cosas hay que honrar el nombre de Dios, hay que hacer la voluntad del Señor. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 36, y circuncidará a Jehová tu corazón y el corazón de tu descendencia. ¿Sabe para qué, mis amados hermanos? Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, a fin de que vivas. El cambio genuino está en un corazón rendido a Dios, entregado a la voluntad de aquel que con efectividad y gracia nos ha llamado. Los hijos nuestros deben ver el testimonio nuestro, ciertamente, pero deben obedecer y debe haber un cambio en sus corazones para que Dios sea el rey de sus vidas. Dice Jeremías 32:39, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Gloria a Dios. Pondré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi corazón y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Ezequiel 36, 26, 27. Hermano, la circuncisión era una manifestación visible, ¿verdad?, de lo que Dios había hecho internamente en el corazón. Y así mismo, mis amados hermanos, es nuestro corazón debe estar a tono con Dios, cumpliendo su palabra, vivir una vida que externamente refleje lo que Dios ha hecho internamente en nosotros. Tú y yo no somos judíos, pero por lo que Dios ha hecho, hemos sido y somos contados igual que ellos como pueblo de Dios, por lo cual tú y yo también tenemos la misma responsabilidad que ellos de vivir una vida en obediencia, porque la vida tuya y mía no vale nada si no obedecemos a Dios. Si nosotros no vivimos una vida en obediencia a Dios, lo que tú y yo digamos es un címbalo que resuena, no es nada. Debemos vivir una vida en obediencia a Dios, evidenciar externamente lo que Dios ha hecho en nosotros. Por eso tú y yo no debemos alardear de lo que nosotros tenemos, y menos cuando no vivimos conforme a lo que decimos que somos. No hay mérito alguno. Dios ha de hacer un juicio conforme a la obediencia del hombre y no conforme a méritos que nosotros entendamos que tenemos. Así era que se veían los judíos, que tenían méritos de sobra. Así tú y yo no vemos muchas veces que tenemos méritos de sobra, pero no hay nada en nosotros que alardear, porque ha sido solamente por la gracia de Dios que hemos sido nosotros llamados hijos de Dios. No hay nada para nosotros echarle nada en cara a los demás. Dios quiere que tú y yo tengamos una relación bonita. Dios quiere que tú y yo tengamos una relación saludable de obediencia conforme a sus preceptos, que tú y yo cumplamos con sus ordenanzas,
que tú y yo seamos hombres y mujeres que evidenciemos a Cristo, como dice la canción que cantamos, muestra a Cristo, muestra a Cristo. ¿Cómo nosotros mostramos a Cristo? En la forma que nosotros vivimos una vida de obediencia a Él, viviendo de espaldas a Él. Mostramos que no somos nada, que no somos nada. Si nuestros corazones no están en sintonía con Dios y estamos viviendo de espaldas a Dios y a su palabra, somos igual que aquellos que creían que por el simple hecho de tener esa exclusividad de ser judíos y tú y yo creernos que somos salvos pero no vivimos, estamos en nada. Dios nos ayude, mis amados hermanos, que nosotros podamos recapacitar y vernos en el espejo de lo que Pablo está mostrando, de que verdaderamente la palabra de Dios es efectiva y la salvación en nosotros va a ser efectiva y va a ser provechosa para nuestras vidas y para los demás si nosotros perfectamente guardamos los mandamientos de Dios. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, a ver la necesidad que tenemos de Dios y a quitar todo eso que nosotros creemos que tenemos y a poner lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Un corazón apacible, obediente a su palabra, que está pendiente en todo tiempo al llamado de Dios para vivir una vida conforme a lo que dice su palabra y no conforme a lo que nosotros entendemos que debe ser, porque hay mérito. Todo mérito, toda gloria, toda honra es para Dios. La salvación en nosotros no va a ser efectiva de igual forma que la circuncisión a los judíos si no está acompañada de una obediencia a Dios, mis amados hermanos. Dios no ha de juzgar por lo que nosotros somos, porque no hay mérito alguno para nosotros entender que hemos ganado algo. Dios, más que sacrificios, quiere hombres y mujeres. Dios quiere una iglesia sumergida en obediencia a Él. Que Dios así nos ayude, mis amados hermanos, y podamos nosotros entender que la obra interna que Dios ha hecho en nosotros sea evidente de manera externa para gozo de nuestras vidas en humildad y humillación delante de Él y para bendición de aquellos que aún no le conocen.